hay un tigre suelto merodeando en todo el país. Y si bien ahorita está mansito, ya dijo López Obrador que si enfurece este tigre y escapa, él no lo va a amarrar. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. En esta famosa Convención Nacional de Banqueros, Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema del fraude electoral, uno de los temas más recurrentes en todo el país. Vamos a escucharlo. Si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo. También, si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarra. Y bueno, esta analogía del tigre, debemos recordar de dónde viene. Viene precisamente de la Revolución Mexicana. Cuando Porfirio Díaz fue exiliado después de que se robó también la primera elección en México, que hubo un fraude electoral y le robó la elección a Francisco I. Madero y hasta lo encarceló. Al final, bueno, fue derrocado un año después. ¿Y qué es lo que dijo cuando estaba subiendo al barco que lo llevó a su exilio allá en París? Ya ustedes soltaron al tigre, a ver cómo lo vuelven a amarrar. Y finalmente esa es la referencia que hace Andrés Manuel López Obrador en este tema del tigre. Como Andrés Manuel ha leído mucha historia, finalmente tiene este tipo de anécdotas. Y bueno, eso es lo que hizo referencia en la Convención Nacional Bancaria, en donde participó también José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Y bueno, obviamente, como tenía que suceder, todos los anti-López Obradoristas finalmente empezaron a decir: López Obrador está amenazando que si él no gana, entonces se va a desatar la furia, el caos y esto y lo otro, y que finalmente va a haber hasta una revolución armada, muertos, asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente señalando esto, que López Obrador es un personaje intolerante, es autoritario, es mesiánico, y bueno, ese tipo de adjetivos finalmente que le encanta a los anti-López Obradoristas colgarle. Pero lo cierto es que Obrador no habló tanto en ese sentido, pero sí se dijo algo que es muy importante y vale la pena señalar. Y es que Andrés Manuel ha enfrentado no dos fraudes presidenciales, ha enfrentado varios fraudes, porque debo recordar que Andrés Manuel López Obrador, y la mayoría se olvida de esto, pero nosotros no los tabasqueños, él aquí en Tabasco también fue 2 veces candidato a la gobernatura por la oposición, antes el Frente Cardenista y después el PRD. Y en esas 2 ocasiones también le robaron la elección. Entonces lleva 4 elecciones que finalmente ha enfrentado el aparato de Estado y ha enfrentado el fraude electoral y ha pasado por muchas veces estas cosas. Y bueno, López Obrador, desde que estaba aquí en Tabasco hasta la última elección presidencial de 2012, él siempre de una u otra manera encabeza la protesta postelectoral, pero estas protestas postelectorales siempre han sido por la vía pacífica. Al final, después de que le han robado la elección 4 veces, los simpatizantes pues están obviamente muy enojados. Cada elección que sucede pasa esto. Y bueno, recientemente en el Estado de México también había un gran enojo social por el tema. La gente, la tabasqueña antes y después obviamente a nivel nacional, se encuentran muy ardidos, muy encendidos que finalmente no lo hayan dejado llegar aquí y también allá a nivel nacional. ¿Y qué ha hecho López Obrador? Obviamente, encabeza él la protesta social, pero también la encausa, vamos a llamarle así. Él también en estas protestas postelectorales, que han sido varias, finalmente llama a hacer una protesta pacífica, a una resistencia civil pacífica. Por ejemplo, aquí en Tabasco, precisamente como forma de protestar de manera pacífica, acuñó el término, lo mexicanizó, lo tabasqueñizó, la llamada resistencia civil, como por ejemplo la que hacía Gandhi allá en la India, ¿no? Finalmente a la no violencia y de esa manera protestar contra la autoridad. ¿Y qué es lo que hizo López Obrador en aquel momento? Él llamó a no pagar la luz, ni el agua, ni obviamente los impuestos. Una resistencia civil pacífica. Algo que pudieran protestar, pero no de manera violenta. Y entonces finalmente aquí en Tabasco nació la llamada resistencia civil. La gente dejó de pagar luz. Cientos de miles de tabasqueños dejaron pagar la luz. Y no la siguen pagando todavía. Se va a cometer un problema social también que creo que solo López Obrador la va a poder solucionar. Pero bueno, eso lleva 20 años. Fue una forma de resistencia, una forma de encauzar la molestia ciudadana de una manera que tal vez no sea muy adecuada para la cuestión de finanzas públicas,
pero cuando menos no llegó la violencia. Y bueno, ya en las elecciones de 2006-2012 también hubo varias cosas. La más célebre obviamente es el bloqueo de Reforma, en donde también, ciertamente, hubo una gigantesca impunidad, hubo mucha molestia después de automovilistas capitalinos en una ciudad donde hay mucho tráfico, bloqueando todo el paseo de la Reforma, pero no hubo violencia. Hubo mucha incomodidad, inconformidad ciudadana tal vez, pero en todos los negocios de Reforma, finalmente, como él dijo, nunca se rompió un cristal en ningún hotel, ni en ningún restaurante, ni nada. Al final, así de una manera, encauzó pacíficamente la inconformidad social. Porque lo cierto es que él desde hace mucho tiempo ha sido muy comprometido en ese sentido. Él quiere siempre ha sido un líder opositor, pero no quiere ser un líder opositor violento. Nunca ha querido ser finalmente de anarquía. No quiere que lo vean así, no quiere que la historia lo recuerde así, de esta manera. Y por eso, cuando le han robado las elecciones, pues la inconformidad crece y él dice, bueno, ¿cómo la voy a encauzar? Bueno, busca formas pacíficas, que podrán ser incómodas, pero no son violentas, para que la gente exprese esa inconformidad. Y creo que en ese sentido ha tenido éxito. Al final ha creado un partido propio y donde, bueno, ahí están todos metidos los simpatizantes de López Obrador, ¿no? Ha sido a través de la vía pacífica que ha encauzado esta inconformidad. Por eso vale la pena retomar esto. Este es el contexto que finalmente a la gente se le olvida. Pero en ese contexto, creo que también Andrés Manuel dice, soy harto. Estoy harto de que finalmente la mafia del poder, vamos a llamarla así, el PRIAN, los que se roban siempre la elección, siempre confían en, vamos a llamarla así, la templanza de Obrador. Confían en el sentido histórico de Andrés Manuel, de que al final le pueden robar la elección y el Andrés Manuel se va a encargar de amarrar a los tigres, o sea, a la inconformidad social, la va a encauzar de una manera, pues tal vez creativa, pero no va a haber violencia. Y hoy dijo Obrador, y eso fue lo más importante, bueno, ¿saben qué? Pues yo ya estoy harto, estoy cansado. Porque siempre me asignan este rol. Siempre me roban la elección y al final siempre confían en que yo pues voy a calmar a los míos y bueno, vamos a hacer otras cosas, pero finalmente ellos van a gobernar. Y él dijo esto finalmente, ¿no? No es tanto como una amenaza en sí, pero sí creo que es así. Bueno, ¿saben qué? Yo ya no les voy a limpiar su batidero. Si se quieren y se atreven a robar la elección, pues ustedes van a tener a ver cómo rayos diablos van a realmente bajar la molestia ciudadana. Este tigre ya ha despertado, o sea, ya empezó a despertar hace 1 año y medio. Acuérdense el tema del gasolinazo, cuando finalmente se aplicó y vemos cómo finalmente empezaron los saqueos. De manera entre espontánea, entre no espontánea, medio organizada por Facebook o por Twitter o como sea, pero empezó a haber un verdadero caos social, una verdadera inestabilidad política nacional por el tema del saqueo. Es algo que obviamente Andrés Manuel lo vio y ni se metió. Eso también estoy muy claro. Finalmente él, bueno, pues sí, él comentaba el tema de cómo están haciendo las gasolinas, pero la cuestión de saqueos no organizó nada, pero tampoco no frenó nada, ¿no? Al final dijo ahí Andrés Manuel, pues no es mi bronca y no me meto. Y bueno, duró como un mes y medio el tema de los famosos saqueos y la gran inconformidad social de gasolinazo que sigue retumbando todavía, como lo vemos, como los abucheos que se dio José Antonio Meade también el fin de semana. Pero bueno, al final acabó porque en ese momento también empezó una esperanza, la esperanza del Estado de México y de Coahuila, pero en particular el Estado de México cuando Delfina Gómez, de un cuarto lugar en las encuestas, empezó a subir como la espuma y la gente diga, oye, puede ganar Morena en el Estado de México, el terruño de Enrique Peña Nieto. Al final le robaron la elección, hubo una gran inconformidad y molestia social y lo vimos, lo sentimos, lo palpamos, la gente estaba súper enojada, pero al final decían, estaba el caramelo, bueno, espérense tantito. Ahorita viene finalmente, ¿para qué nos gastamos en la elección del Estado de México? Viene la elección presidencial. Y bueno, ya López Obrador como presidente, él puede de una u otra manera ajustar, e incluso hasta correr a Alfredo del Mazo y hacer de una manera justicia. Pero bueno, cuando menos es importante. Entonces mucha gente dice, bueno, es cierto, tienen razón. Falta la elección de la presidencia, López Obrador está en primer lugar. Entonces vamos a serenarnos con cabeza fría, vamos a bajarle un poco a la molestia para mirar ahorita al 2018. Y bueno, estamos en eso finalmente. Pero lo cierto que tengan claro que si llega la elección presidencial en unos 3 meses y otra vez le roban la elección,
Viendo ahorita cómo están las cosas, porque las cosas no están empatadas ni están competidas. No, López Obrador va a ganar y arrasar según las últimas encuestas. Hasta 15, 16, 17 puntos de ventaja respecto al segundo lugar y más de 20, 25 puntos de ventaja respecto a José Antonio Meade. Si así se atreven a robar la elección, obviamente esto va a generar una gigantesca inconformidad social muy superior al gasolinazo, muy superior obviamente al Estado de México. Y ya dijo López Obrador, de mí, conmigo, ni me pelen. Si se la roban y se la quieren robar, pues vayan como amarran a ese tigre, porque va a despertar. Despertó hace más de 100 años en la Revolución Mexicana. Estamos también en un momento muy similar, donde había un dictador, donde, bueno, garantizaba a este dictador estabilidad, paz, sí, cierto, orden y progreso, diría Porfirio Díaz. Pero la gente quería alternativa, cambio, quería democracia verdadera. Al final, finalmente se robaron la elección. Bueno, no se la robaron. Porfirio Díaz encarceló a Francisco I. Madero, estalló la Revolución Mexicana y solo un año duró en el poder y de ahí para afuera. Y es cierto, tuvo razón Porfirio Díaz. De ahí empezó la verdadera Revolución Mexicana. Fueron unos como 10 años de asesinatos, de violencia, de verdadera guerra civil, hasta que, bueno, llegó el PRI y puso un poco en orden la casa. Pero sí, se soltó un buen rato el tigre aquí en México. Y no sería la primera vez, ojo, Los mexicanos dicen, es que es una sociedad muy agachona. Y no, no es cierto. Es que la sociedad mexicana no es nada agachona. Hace mucho tiempo, desde los aztecas hasta ahora, finalmente es una sociedad muy, muy bronca. Que López Obrador la ha podido serenar y encauzar en los momentos más complicados, es cierto. Pero ya él dijo, ya no lo voy a volver a hacer. Y que la sociedad mexicana despierte, que salga el tigre y a ver cómo le hacen para amarrarlo. Así yo creo que hay que ver en serio. Esta no es una amenaza, pero sí es una advertencia. Una advertencia de que si quieren hacer sus cochinadas, pues ustedes limpien el batidero. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.